La historia la escriben los vencedores y el arte los ganadores. Tener fotos artísticas en Instagram, cuando la mayoría de los que suben sus fotos no les gusta la fotografía y peor aún no tienen talento para hacerlo. El darse en amor al mundo en su mejor talento sin pedir nada a cambio, eso es arte. Vemos las millonarias subastas de Christie's donde obras se venden hasta por 450 millones de dólares. Obras ridículas. El arte, sin temor a equivocarme, es la prostitución de los ganadores. No te mueras con el arte dentro, regálalo, que el mundo, el universo, te lo va a recompensar. O de lo contrario, en el hecho de tu muerte, te lo recriminará. Que el infierno, mis amigos, no lo encuentras cuando tu espíritu muere y se desprende de tu cuerpo, sino cuando vives con tu espíritu muerto dentro de él. Jan Mierdecilla Brown, nombre de uso artístico o alias, Jan Mierdecilla. Área de especialización, crítica, análisis y estudio del arte y el ambiente artístico plástico cultural. Ocupación, crítico de arte. Grado académico, licenciatura en Bellas Artes por el Colegio de Arte de París, Francia. Maestría en periodismo por la Escuela Superior de Periodismo en París. Doctor en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad Sorbona de París. Habilidades: análisis artístico y escénico, estructuración y discriminación de valores artísticos y plásticos, capacidad de síntesis y persuasión, experiencia profesional, curador en el Museo Louvre, jefe de departamento de arte contemporáneo en Christie's Auctions, París y Dubái, jefe de oficina de la Opera Gallery, París, director de relaciones públicas y comerciales en Art Basel, Miami. Editor y columnista de arte en el Washington Post, Art in America, Flash Art, Art Press, entre otras. Bienvenido, Jan Mierdecilla. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonne nuit, mes amis. C'est un plaisir d'être avec vous. La historia la escriben los vencedores y el arte los ganadores. Solo así se puede entender que los más grandes artistas de la historia del mundo se pueden contar con los dedos de la mano por siglo. Si contabilizamos los grandes artistas de la historia, contamos no más de 1000. Y si contamos a los considerados importantes, no son más de 100. Es increíble que habiendo vivido en la Tierra más de 110.000 millones de personas, menos de 1000 sean los que hayan aportado algo a la humanidad. Incroyable, n'est-ce pas? El arte, sin temor a equivocarme, es la prostitución de los ganadores. Mi nombre es Jan Mierdecilla Brown, pero la comunidad me dice Jan Mierdecilla. Me he dedicado al estudio, análisis y crítica del arte por más de 3 décadas. Nací en Condom, como una francesa hermosa, extraordinaria, situada entre Toulouse y Bordeaux. Actualmente he venido a México a montar un par de exposiciones al Museo de Arte Moderno y curar algunas obras, así como montar algunas galerías de arte moderno, como esta horrible galería Kurimasuto. Pas de tenante. Oh là là, quel dommage. Producción, borren lo que acabo de decir, s'il vous plaît. Me están pagando, no puedo hablar mal de ellos. Merci, dommage. Soy un gran amante del arte, porque el arte es la vida misma. El imprimir el ser de cada ser en un óleo, en una prosa, en una partitura, en un verso, es el acto más sublime de amor que la humanidad puede dar al universo. El darse en amor al mundo en su mejor talento sin pedir nada a cambio, eso es arte. Voilà. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes muestras de amor y arte.
desde renacentistas Sandro Botticelli con su Primavera y su Nacimiento de Venus, o de otro gran renacentista, Leonardo da Vinci con su Última Cena y la Mona Lisa, o el más claro ejemplo de renacentismo, Michelangelo Buonarroti con su David o la creación de Adán en la Capilla Sixtina, o el barroco Peter Paul Rubens con su rapto de las hijas de Lucy o la elevación de la cruz. O qué decir de otro de los grandes barrocos, Rembrandt van Rijn con su Ronda Nocturna y la lección de anatomía del Dr. Tulp. O el romanticista Francisco de Goya con la maja desnuda y el explícito horror del fusilamiento del 3 de mayo. ¿Qué decir del impresionista Oscar Claude Monet con su Nénuphars o la Terrasse de San Andrés? Además del gran post-impresionista Vincent van Gogh con su Noche estrellada o sus lirios. Y sin duda, uno de los revolucionarios del arte moderno, el cubista Pablo Picasso con su Guernica y sus músicos con máscaras. Que después ya vinieron otros como el surrealista Salvador Dalí con su persistencia de la memoria y los cisnes que se reflejan como elefantes. Pero ya más tarde aparecen otros postmodernistas e impostores del arte. Así es, imposteur, charlatán, con su expresionismo abstracto o su arte pop, como Jackson Pollock o Andy Warhol. Y ya en esta etapa postmodernista, donde el arte ya es el valor monetario y no artístico, ce n'est que de l'argent. L'argent. Vemos las millonarias subastas de Christie's, donde obras se venden hasta por $450 millones. Obras ridículas en galerías de arte de Art Basel, como la del neoexpresionista Jean-Michel Basquiat y su obra Three Delegates, que se vendió en $18 millones. Oh la, c'est la folie, c'est la stupidité, c'est ridicule. Qu'est-ce que s'y passe, mon ami? Que no me enoje? Je ne suis pas fâché contre vous, mais j'en ai marre de tout ça, Quoi? ¿Cuál es mi propósito en el canal? Oh la. Mi propósito en el canal será demostrar que el arte está en todas partes y que tú eres la obra de arte más grande que jamás se haya podido crear. Además de poner al descubierto todas esas muestras de la humanidad que no son arte, pero sí son aberraciones, vituperios, improperios y prostitución de arte o de lo que sea que quieran tratar de prostituir o engañar con esta cultura postmodernista en la que vivimos, donde en general se le pone más importancia al tener en lugar del ser. Tener fotos artísticas en Instagram, cuando la mayoría de los que suben sus fotos no les gusta la fotografía y peor aún, no tienen talento para hacerlo. Y piensan que hay talento en subir una foto a sus galerías de Instagram, obvio con 10 filtros digitales previos, de un café muy único, que en verdad lo único que tiene es un nombre mal escrito con crayón, y que el único esfuerzo que pusieron en la foto fue haber comprado el café con dinero que no tienen, pues apenas si pueden pagar una renta de un cuarto de una sola habitación, o subir la foto de su coche último modelo que pagan con 5 años de esclavitud a una financiera mientras siguen viviendo en lo más alto del cerro, en la zona más marginada y alejada de la ciudad, o con sus padres, encore. Mes amis, dejemos de consumir y empecemos a hacer lo que venimos a hacer, porque tú eres la obra de arte más grande que jamás se haya podido crear. O como dicen en el canal, eres el negocio más grande de la historia. No te mueras con el arte dentro, regálalo, que el mundo, el universo, te lo va a recompensar. O de lo contrario, en el hecho de tu muerte, te lo recriminará. Porque el arte lo retrata muy claramente. Nadie se va de este mundo sin haber pagado las facturas
por no haber hecho lo que tuvieron que hacer. Persona, nadie. Y el arte siempre ha sido testigo de ello. Que el infierno, mis amigos, no lo encuentras cuando tu espíritu muere y se desprende de tu cuerpo, sino cuando vives con tu espíritu muerto dentro de él. Ese es el verdadero infierno. Así que no necesitas morir para estar en el mismísimo juicio final del cuadro de Memling. Cada día al despertar. Voilà. Vivre au paradis ou en enfer. Cela dépend de vous. Bonne chance, mes amis. ¡Oh la la! Por cierto, no olviden compartir este video con sus colegas, amigos y amantes del arte. Y háganme saber sus opiniones de qué de lo que esta cultura postmodernista considera arte, pero en realidad no lo es. Más sin en cambio, si es fútbol, basura, arte basura. Y tener una lista para que no les den gato por liebre. Denle me gusta y suscríbanse para que mantengamos abierta esta ventana al arte. Y recuerden, entre mi arte y tu arte, yo prefiero mi arte. Au revoir, mes amis.